Bueno, vamos a continuar con las clases pregrabadas. Esta vez vamos a revisar el procedimiento para la solicitud del certificado de defunción, así como algunos consejos por si algún día les toca llenar uno. Cuando desafortunadamente fallezca un paciente, el médico de base o el coordinador clínico de turno tendrán que dar la noticia a los familiares y pues explicarles la noticia también. Después de permitir que asimilen la noticia, se les tendrá que explicar cuáles son los siguientes pasos para realizar el certificado de defunción. Se les tiene que explicar qué documentos son necesarios para realizar el certificado, los cuales son el acta de nacimiento del fallecido, el INE del fallecido, el carnet actualizado y el INE del familiar que nos va a ayudar a corroborar información. Durante el tiempo que los familiares van a su domicilio por los documentos que hemos solicitado, el médico de base va a realizar la nota de defunción. Después de que los familiares regresen con los documentos, se va a acudir a la subdirección médica para solicitar el certificado de defunción. Para recibir el certificado de defunción se tiene que anotar al paciente en una libreta. En la parte izquierda de la libreta va a haber los folios de los certificados de defunción y se van a tener que anotar algunos datos, como son el nombre del paciente, la edad cumplida, el número de seguridad social, la cama, la fecha de intubación si el paciente fue intubado, la hora y diagnóstico de defunción del paciente, así como el nombre y la matrícula del médico certificante. Ya teniendo anotados estos datos, se les va a dar el certificado de defunción y 3 copias, además de un borrador. Es importante verificar que el folio del certificado que ustedes reciban coincida con el que anotaron en la libreta. Por eso es importante esperar a que los familiares regresen con los documentos solicitados, porque si registramos al paciente antes de que tengamos los documentos, se puede haber confusiones en los números y en el orden de los folios, ya que pueden tardar más o menos que otros pacientes y tendríamos que saltar folios entre los certificados. Para evitar ese error, mejor esperamos a que los familiares regresen con la documentación solicitada. Ya teniendo el certificado, vamos a empezar a llenar el borrador de la siguiente manera. El nombre, el sexo, la edad cumplida, la fecha y lugar de nacimiento del paciente que ha fallecido se va a obtener del acta de nacimiento. La residencia habitual del fallecido, así como corroborar la información como el nombre, se va a obtener del INE actualizado del paciente. El carnet se va a utilizar para ver si está afiliado a algún servicio de salud, además de corroborar el número de seguridad social del paciente. El familiar informante nos va a ayudar para corroborar el estado conyugal, la escolaridad y la ocupación del fallecido. Es importante también su INE porque hay un apartado donde nos pide el nombre del informante. Los diagnósticos, fecha y hora de defunción se van a obtener de la nota de defunción. Asimismo, se tiene que anotar si la paciente estaba entre los 10 a los 54 años, si estaba en el periodo de embarazo o puerperio. También se tiene que registrar en caso de que la muerte haya sido violenta. Y por último, si el paciente falleció en el hospital, se tiene que poner en el lugar del fallecimiento el domicilio del hospital. En sus servicios tiene que haber un letrero que tenga el domicilio del hospital y una clave que se llama clave CLUES. Esa también la va a solicitar el certificado. El domicilio del hospital también se tiene que poner en el domicilio del médico certificante. Una vez que hemos llenado el borrador, se le va a entregar al familiar informante para que corrobore que la información es correcta. Una vez que el familiar dé su visto bueno, le vamos a pedir que firme en el certificado, ponga su nombre y ponga que la información en el certificado borrador está correcta. Nos va a regresar el borrador y vamos a empezar a llenar el certificado de defunción copiando directamente al borrador. Una vez que tengamos lleno el certificado de defunción, vamos a regresar a la subdirección médica donde van a escanear el certificado de defunción. Después nos los van a regresar y nosotros se los tenemos que dar a los familiares y los dirigimos a trabajo social para que continúen con sus trámites.
Ese es el procedimiento para solicitar, llenar y entregar el certificado de defunción. Ahora les voy a mencionar algunos puntos importantes para su correcto llenado. Primero, pregunten en su servicio si es necesario que pongan el CURP, ya que puede ser una fuente de errores que van a causar más certificados cancelados y más tiempo perdido para los familiares. Pregunten en su servicio si es necesario pedirlo. En caso de que sí, pues también se lo tienen que mencionar a los familiares junto con los demás documentos que ya hemos mencionado. También es necesario que coloquen la edad del paciente en años cumplidos. No es suficiente que hagamos la resta del año de defunción menos el año de nacimiento. Tenemos que verificar que el cumpleaños del paciente ya haya pasado para contar este año como cumplido. Se tiene que utilizar la suficiente fuerza para que todas las copias del certificado de defunción se marquen y sean legibles. Si alguna es ilegible, van a causar problemas para la institución o para un familiar, y es mejor ahorrarle problemas a gente que acaba de perder a un ser querido. También tenemos que recordar, como lo vieron en su curso, no se puede poner formas de morir en las causas de defunción, por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, sino se tiene que poner la causa que llevó a ese paro cardiorrespiratorio. Siguiendo con los puntos importantes, para llenar el certificado de defunción tenemos que usar tinta negra o azul, no de otro color y no plumas de gel. Se tiene que utilizar una letra legible y no podemos utilizar abreviaturas. Si cometemos un error, no podemos tacharlo. Se tiene que regresar el certificado a la subdirección médica, donde se va a cancelar y nos van a dar uno nuevo. También tenemos que utilizar números arábigos. No podemos usar números romanos. Por ejemplo, en diabetes mellitus tipo 2, tenemos que usar un 2 arábigo. Siguiendo con los puntos importantes, tenemos que utilizar ceros a la izquierda donde sea necesario. Por ejemplo, en las fechas y en la edad. Digamos que un paciente falleció el 9 de febrero. No podemos poner nada más 9-2-2020. Tenemos que poner 09-02-2020. O en la edad, si el paciente tenía 67 años cumplidos, tenemos que poner 067. Si se desconoce una fecha o un número, se tienen que primero agotar todas las opciones de donde podemos conseguir dichos datos. Si no se puede, podemos rellenar con nueves. Por ejemplo, si se conoce que un paciente nació en 1985 y nada más, podemos poner 9999-1985. En caso de que el fallecido sea un recién nacido, el cual aún no tiene acta de nacimiento, tenemos que poner en el nombre RN de recién nacido, seguido de los apellidos de la madre. Otra recomendación es anotar la hora de defunción en un formato de 24 horas. Y por último, se tiene que poner una sola causa de defunción por renglón, no se pueden juntar. En el hospital en el que estamos, en la 48, tiene bastantes médicos residentes y generalmente ellos hacen todo este proceso, pero pues no se descarta que en algún momento, si es que regresan a las rotaciones, se necesite de su apoyo y por eso es necesario que ustedes sepan cuál es el proceso correcto.